bendiga. No puedo pasar el momento sin decirles que les deseamos a todos ustedes un final de año muy feliz en la presencia de Dios. Desde niño, yo nací en un hogar adventista. Aprendí que la Navidad es una época bonita. No quiero entrar en discusiones teológicas, pero quiero decirles que para mí Navidad es familia. Así lo aprendí en mi casa. Navidad es familia. Y pienso que el Señor se complace cuando las familias pueden estar juntas en comunión con el Señor. Que esta época sea una oportunidad para estar juntos en la presencia del Señor. Apreciados hermanos, hoy es el día de los balances. Todos hacemos balances a final de un año y es también la época de los planes y proyectos. Y en esta mañana, yo no quisiera predicar más. Quisiera mejor hablar, tener diálogos con los hermanos. Esta mañana quisiera tener un diálogo, más que una predicación. Y quisiera que habláramos esta mañana, por la gracia del Señor, de un tema que considero vital y fundamental para nuestras vidas. La voluntad de Dios. ¿Cuál, hermanos? La voluntad de Dios. En el libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 2, nosotros encontramos una declaración del apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo habla de tres características de la voluntad de Dios. En primer lugar, el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es buena. Que la voluntad de Dios es, ¿qué, hermanos? Buena. En segundo lugar, dice que la voluntad de Dios es agradable. Y finalmente dice, la voluntad de Dios es perfecta. Y nosotros entendemos que el conflicto de los siglos está dado en hacer la voluntad de Dios o en hacer mi voluntad. A mí me educaron para hacer mi voluntad. A mí no me educaron para hacer la voluntad de Dios. A mí alguna vez me preguntaron, ¿qué quieres estudiar? A mí me preguntaron, ¿qué quieres comer? A mí me preguntaron, ¿a dónde quieres ir? Y bueno, así poco a poco y con la mejor buena intención, me eduqué en hacer mi voluntad. Y cuán difícil ha sido para mí encontrarme con una declaración como la del apóstol Pablo a los romanos, cuando dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
Vamos a hacer un rápido análisis de esas tres palabras. ¿Qué significa bueno? ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? Hermanos, ¿qué es bueno? Uy, hermanos, nosotros deberíamos tener respuestas basadas en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos a Jesús diciendo lo siguiente. Libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 18. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo ¿quién? Dios. ¿Qué es bueno? Dios. Bueno no es lo que a usted le parece bueno. Bueno no es lo que a usted le gusta. Bueno es una persona y esa persona es Dios. Así que la voluntad de Dios es su carácter. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos entrando en su carácter. Yo no sé si entendemos eso. Si no lo entienden, no se preocupen. A mí me han costado 50 y algo de años para empezar a entender. ¡Qué bueno es Él! A mí me han dicho, bueno es vivir en los Estados Unidos, bueno es hablar inglés, bueno es ir a Miami. La palabra del Señor dice, bueno es Él. Y Satanás se acercó a Eva y le dijo, ¿sabes, Eva? Dios no es tan bueno como tú crees. Porque si Dios fuera tan bueno como tú crees, no te habría prohibido comer de este árbol. Nosotros no hemos entendido que la voluntad de Dios en primer lugar es que buena. Nosotros siempre pensamos que la voluntad de Dios no es tan buena. Por eso hacemos nuestra voluntad. Porque si nosotros pensáramos que la voluntad de Dios es tan buena, la haríamos. Pero nosotros siempre pensamos, porque estamos involucrados en un conflicto, que la voluntad de Dios no es tan buena. Por eso yo le agrego algo, yo le pongo algo o le quito algo. Vamos a pensar un momento en una experiencia que en los últimos meses me ha enseñado tantas lecciones. Está en el libro de Jonás. Pueden buscarlo. El libro de Jonás es una historia, hermanos, muy importante para todos aquellos que profesamos seguir a Dios. Muy importante, vital para todos los que decimos obedecer a Dios y cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, escuchen bien antes de leer Job. Está bien.
Antes de leer Jonás, nosotros podemos hacer nuestra voluntad o la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Podemos hacer nuestra qué? ¿O la voluntad de quién? Pero yo puedo equivocarme en querer hacer la voluntad de Dios. Y muchos, la gran mayoría de nosotros, cuando dice que está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo su propia voluntad. Amen. Y la gran mayoría de nosotros hablamos como si estuviéramos caminando en la voluntad de Dios, cuando realmente estamos caminando en nuestra propia voluntad. Y nosotros tenemos una manera supersticiosa de hacer la voluntad de Dios. Nosotros decimos, si las cosas salen, quiere decir que el Señor nos está dirigiendo. ¿Es correcto o no es correcto? Si a mí me sale, yo no creo en las casualidades, yo creo en la providencia. Y Satanás, que ha perfeccionado el arte de engañar, ha logrado que nosotros hagamos nuestra voluntad creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Esa es la historia de Dios. Vamos a leer con cuidado esta historia. ¿La tenemos, hermanos? Vino palabra de Jehová a Jonás. Tengo un lapsus en mi cabeza con Job y Jonás que creo que ya se dieron cuenta ustedes. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido tu maldad delante de mí. ¿Qué dice el versículo 2? No, dice: Jonás, esta es mi voluntad. Vamos a leerlo con ese pensamiento. Vamos a pensar: mi voluntad, la voluntad de Dios, mi voluntad, la voluntad de Dios. Y en el versículo 2 hay palabra de Jehová. ¿Hay qué, hermanos? Y nosotros tenemos un gran peligro, doble peligro. Primero, hacer mi voluntad. Y segundo, querer hacer la voluntad de Dios sentimentalmente a través de los sentidos y no a través de un así dice el Señor. De un escrito está, de palabra de Dios. Y el Señor le dice a Jonás de manera clara, explícita. Ahora hago una pregunta: ¿quién era Jonás? ¿Diácono? ¿Tesorero? Profeta. Ni siquiera era pastor, era profeta. Yo no sé si ustedes se imaginan un sermón con un profeta. Yo no iría, porque empezaría a decir los pecados. Y yo digo: oye, no, qué vergüenza. Él va a saber que yo grito a mi esposa y que yo, que el hermano Lazo me cae gordo y no. Acuérdense cuando habían esos cultos y Elena de Guay entraba. Y una vez Elena de Guay se levantó y le dijo a un predicador: hágame el favor y descienda del púlpito, porque ese púlpito es sagrado y usted tan. ¿Usted sabe qué es asistir a un culto con un profeta? Yo prefiero ir a los cultos con pastores. Pero aquí tenemos un profeta. ¿Un qué? Y le doy gracias a Dios que ahora no hay muchos profetas. Había un profeta. Y el Señor le habla al profeta. Y le dice: ve a Nínive, levántate, ve a Nínive.
y pregona contra ella porque ha subido. Dice el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir ¿de qué? ¿Para huir de qué? Porque eso me gusta lo que dicen aquí algunos. Para huir de la voluntad de Dios. Él quiso huir de la voluntad de Dios. Pero miren lo interesante. Jonás no era cualquier profeta, era un profeta de Dios, era un buen hombre que luchaba como usted y yo. Y Jonás hizo un proceso mental. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? Dígalo, ¿a dónde? Él quería ir ¿a dónde? A Tarsis. ¿Él quería ir a dónde? ¿A dónde? El Señor quería que fuera ¿a dónde? Él quería ir a... Pero escuche, esto no es tan sencillo como parece. Jonás dice, descendió a Jope, y hay un verbo interesante, y halló. ¿Qué significa hallar? Encontrar. ¿Qué encontró en Jope? Un barco. Oigan esto. ¿Un qué? ¿Que iba para dónde? Y Jonás dijo, uy, yo quiero ir a Tarsis. ¿Y el barco que está ahí va para dónde? Debe ser que el Señor quiere que yo vaya a dónde. Porque qué casualidad que yo quiero ir a Tarsis y el barco que va a salir ahora se va para dónde. Yo oigo tantos hermanos que pasan aquí al momento de la oración y dicen, hermano, y yo llegué y yo no iba a eso, pero se me apareció y yo dije, tiene que ser el Señor. Tiene que ser el Señor. Yo no me iba a casar y llegué a la iglesia y ese sábado fue un hermano que nunca iba y de pronto nos encontramos de frente y yo dije, bueno, Señor, tú sabes. Segundo detalle. Escuchen ahora el segundo detalle. La Biblia está llena de... Hermanos, si nosotros aprendiéramos a discernir los detalles de la palabra del Señor, miren lo siguiente. Miren. Descendió a Jope y hay una nave que partía ¿para dónde? Y dice, y pagando su pasaje, ¿y pagando su qué? Ahora, hermanos, escuchen, no sé si me lo aceptan o no. Jonás empezó a ponerle pruebas a Dios. Le dijo, Jonás, Señor, voy a ir a Jope, y si el barco que esté ahí sale para Tarsis, debe ser que tú quieres que yo vaya a Tarsis. Ahora le dijo, si me alcanza para el pasaje, Jonás, dijo Jonás, Señor, si me alcanza para el pasaje, quiere decir que una prueba del Señor, que me alcance para el pasaje. Y Jonás llegó y preguntó a la taquilla, ¿cuánto vale el pasaje? Y le dijeron, $17. No vayan a buscar los $17 ahí porque no lo van a encontrar. $17. Y Jonás dijo, a ver cuánto tengo. ¡Wow! Justo $17. Tiene que ser que el Señor está haciendo algo. El Señor está haciendo algo. ¡Qué engaño! Cuando nosotros tenemos que entender algo. Al pueblo adventista se le fue revelada la voluntad de Dios en su palabra y en el espíritu de profecía. Y cuando el Señor dice,
Yo no tengo que ponerle ninguna prueba al Señor. Yo solamente tengo que obedecer. Pero yo empiezo a hacer el juego de la fe falsa. Y empiezo a ponerle pruebas a Dios. Bueno, Señor, te voy a poner una prueba. El Señor nos ha dicho, no pongan los hijos a estudiar en las escuelas del mundo. Y yo digo, bueno, Señor, yo lo voy a llevar a Harvard. Tú sabes que en Harvard no entra nadie. Que en Harvard casi nadie pasa el examen. Pero si mi hijo lo pasa. No sé si me están captando. Si mi hijo pasa el examen en Harvard, y el sábado vengo, hermanos, tengo un testimonio de gratitud. Mi hijo pasó el examen en Harvard. ¿Y qué dicen los hermanos? ¡Amén! Ahora, hermanos, oren a ver si tenemos con qué pagar. Y resulta, hermanos, a los 8 días, hermanos, mi abuela se murió de un momento a otro y me dejó la herencia. Me dejó justo lo que tengo que pagar en Harvard. Y los hermanos que dicen, amén. Y la palabra del Señor dice, habla de la educación cristiana. No sé si me están captando o no me están captando. Hermanos, ¿estamos o no estamos? Pues está muy difícil el tema. Pero sigue. Tercera cosa, Jonás. Ya habían pasado. Yo no me imagino a Jonás diciéndole, Señor, ¿tú quieres que yo vaya para Nínive? Pues no, me voy para Tarsis. Un profeta no puede hacer eso. Él escuchó con atención al Señor que le dijo, Jonás, quiero que vayas a Nínive. Y él le dijo, está bien, Señor, amén. Pero se fue a pensar a la casa y dijo, ay, no, yo como que quiero ir a Tarsis. Pero antes de ir a Nínive, voy a echarme una pasadita por el puerto a ver qué tal. Si de pronto, porque para Tarsis casi no salen barcos, pero si de pronto llego y de casualidad, es porque el Señor quiere. Además, el pasaje para Tarsis vale mucho, yo creo que no me alcanza. Y llegó, digo, ya el tipo dijo, bueno, van 2, Señor. Ahora la tercera, la que más nos gusta, Y si tengo paz, debe ser que es la voluntad de Dios. Si tengo ¿qué? Y hermanos, y matriculé mi hijo en Harvard. Con lo que me dejó mi abuela, y tengo paz y tranquilidad. Y todos dicen, amén. Pues imagínense lo que dice la historia de Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, se fue a Tarsis, descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis. Oiga, tan tremendo que partía. ¿Y qué me dice? Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la voluntad de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento. Pasemos por ahí, versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Pero Jonás, que dice la segunda parte del versículo 5, pero Jonás, ¿qué? Había bajado, ¿qué? ¿A dónde, hermanos? Había bajado, ¿a dónde? Al interior de la nave y se había echado a dormir. Él tenía paz. No puedo pensar yo. El Señor me está dirigiendo. Primero,
y el barco era el mismo que, ay, hermanos, ustedes vieran, decía Tarsis, yo casi no lo creo. Y cuando miré la billetera, tenía la plata exacta. Ay, hermanos, y cuando empezó el viaje, yo sentí una paz. Y dormí como nunca había dormido por semana. ¿Y qué dicen los hermanos? Amén. Uy, hermano. Y Jonás estaba haciendo la voluntad de Dios o su voluntad. Vámonos a otro terreno. ¿Nosotros comemos o no comemos? Yo les veo una cara de comilones, como dice aquí, dormilones. Yo como 3 veces al día sagraditamente. La pregunta es, ¿cómo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O cómo de acuerdo a mi voluntad? La voluntad de Dios, ¿dónde? ¿Dónde? Varios agachan la cabeza para no tener cargo de conciencia. Y la Biblia, sin ser un libro de nutrición, presenta la voluntad de Dios para la alimentación del hombre. Y la hermana llega y dice, pero hermanos, quiero dar gracias a Dios porque fui a Costco y yo ya no iba a comer más pollo, pero había un especial de pollo. Y hermanos, yo entré, se los aseguro, yo iba pensando en la lechuga, y de pronto no sé cómo vi un letrero que decía especial de pollos. Y miré en la cartera y dije, me alcanza para comprarme el pollito. ¿Me lo quiero? Me lo comí, hermano. Ay, sentí una paz. Y los hermanos dicen, ay, yo casi podía terminar el sermón y irme y dejarles que piensen el resto. Porque para nosotros la palabra de Dios no es buena, no es agradable y perfecta. Nosotros como Eva y como Satanás pensamos que le hace falta. ¿Qué le hace falta? Alguito. Y en él estoy hablándole no a los que dicen yo quiero hacer mi voluntad, sino estoy hablando a aquellos que dicen yo estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Así? ¿Qué voluntad? ¿La voluntad como Jonás? Jonás, repito, primero, hermanos, todas las cosas se me dieron. Yo tuve un problema con el hermano Lazo, oré al Señor y le dije, Señor, perdono al hermano Lazo. Pero hermanos, al día siguiente me dio un dolor de cabeza y fui al médico. Y adivinen quién estaba sentado al lado mío. Un abogado. El abogado estaba enfermo del estómago. Y nos pusimos a hablar mientras el médico nos dijo, y él me dijo, cualquier cosa, yo la represento. Y yo pensé, un abogado, hermano, estoy tratando de inventarme 10.000 historias aquí. Y el abogado, yo le dije, un abogado vale mucho, pero fue tan grata la charla que él me dijo, mire, médico, una vez que tengo un problema con un hermano en la iglesia, pero yo vengo aquí, tranquila, yo lo represento. Y hermanos, finalmente llamé al abogado y le dije que se comunicara con el hermano Lazo y
que se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo Jonás? La palabra del Señor dice, si tienes algo con tu hermano, ve y habla con él. Pero llegué a la casa. Y cosa rara, el computador estaba prendido. Y yo me senté y estaba en Word. Y yo dije, voy a escribir una carta. Voy a escribir una carta. Voy a escribir una carta. Y hermano, ni tenía sueño de escribir la carta. Pero nunca pensé en mandarla, nunca. Yo nunca pensé. Pero me encontré con un pastor que yo nunca me encuentro en una reunión. Y me dio por tocarle un tema. Y me dijo, manden una cartita, pásenmelo por escrito. Yo la mandé. Haciendo la voluntad de Dios o haciendo la mía, en el nombre de Dios, estamos peor que los paganos. El Señor dice en la sinagoga de Satanás, dicen pero no hacen. ¿No dice el libro de Apocalipsis eso? Dicen pero no hacen. La voluntad de Dios es que hermanos, la voluntad de Dios es, ya pasé por ahí, agradable. Agradable. Es que, y finalmente, Perfecto. y nosotros seguimos en la experiencia de Jonás, queriendo encontrar algo mejor que ir a Nínive. Y Jonás dijo, bueno, ir a Nínive es bueno, pero las cosas se dieron. Las cosas se dieron. ¿Usted no ha dicho así? Las cosas se dieron. Y hermanos, todo se fue dando. ¿Todo se fue qué? Y yo terminé con paz. ¿Terminé con qué? Es más, hermano, después de tantos años, yo escribí esa carta y volví a dormir como hace tiempo no dormía. ¿Y los hermanos qué dicen? Nosotros no hemos entendido que debemos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que la voluntad de Dios está revelada. ¿Está qué? ¿Revelada dónde? Bueno, casi hay que decir en el celular, porque ya no traen la Biblia, traen el celular. Bueno, hasta en el celular está. Porque los jóvenes ahora sacan el celular. ¿Hechos qué? Ni siquiera hay que escribir hechos de nada. Bueno, hasta en el Samsung. Ahí está revelado. Pero yo empiezo a darle la vuelta y a quedar hechizado y hasta sentir paz. ¿Tremendo o no tremendo? La voluntad de Dios no se basa
en nuestros sentimientos. ¿En nuestros qué? La palabra del Señor dice, pero hermanos, no me lo van a creer. Yo oré y sentí otra cosa. Yo le pregunto, ¿siente usted o no siente? ¿Aló? ¿Siente o no siente? Quien no siente, dígame, yo le doy un pellizquito a ver si siente o no siente. ¿Sentimos? ¿Por dónde sentimos? ¿Cómo será que nosotros decimos, es que soy sentimental? Vivimos de los sentimientos. Decidimos por los sentimientos y queremos hacer la voluntad de Dios en nuestros sentimientos. Pero el Señor dice, no es lo que sientas, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Hermano Germán, usted debe pedirle perdón al hermano Lazo. ¿Qué me responde usted? Yo sé, pero ¿sabe algo, hermano Navarro? Yo no siento el deseo de hacerlo. Y yo no voy a ser hipócrita. Si no lo siento, no le pido perdón. Y el Señor dice, no viva del sentimiento, viva de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted podrá terminar diciendo como David en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Oiga, eso es tremendo. Eso está en presente progresivo. ¿Qué significa presente progresivo? Que ahí va. Que no le agradaba, pero el hacerla lo ha llevado a que le agrade y cada día le agrada más. ¿Qué le agrada a usted, hermano? ¿Qué le agrada? Hermanos, el mensaje se resume así esta mañana. ¿De qué vamos a vivir? ¿De los sentimientos o de la palabra de Dios? Dios los oiga y les bendiga ese propósito. ¿Vivir de la qué? Todos decidimos vivir de la palabra de Dios hasta que veo algo. David vivía de la palabra de Dios hasta que un día vio. Ahora, como dijera algo, ¿y qué problema hay en ver? Que usted informa su sentido. A mí me enseñaron en las clases de niños de la iglesia donde yo nací que los sentidos eran las avenidas del alma. Después lo encontré estudiando teología que eso era una cita de la hermana Juan. Oigan esto, los sentidos son las avenidas ¿de qué? La palabra del Señor dice, ¿la qué? Recuerden, ¿cuál es la lucha? Palabras, sentidos, palabras, sentidos. La palabra del Señor dice, ¿quién dice? No juzguéis. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y usted dice, ¿cuándo juzga usted? ¿Cuándo empieza usted a juzgar? ¿Cuando ve algo? Yo digo, Señor, palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? No. Hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor? No. Una noche veo saliendo yo al hermano Lazo. Voy ahí en el carro y lo veo saliendo de un bar. ¿Qué pasa? Lo juzga. No. Enseguida, en mi mente hago un juicio chiquito. Y luego se lo cuenta a otros.
Voy con la esposa y le digo, amor, dígame que no estoy mirando mal, dígame que no estoy mirando mal. Démosle la vuelta otra vez y volvemos a pasar. ¿Quién es él? El hermano Lazo. ¿Verdad que sí? La palabra del Señor dice. ¿La palabra del Señor qué? Pero mis ojos dicen, juzguen. Juzguen. La palabra del Señor dice, no juzguen. Pero me cuentan algo y enseguida me sale el juicio. ¿Y eso qué es el pastor? ¿Y eso qué es el pastor? ¿De qué vivimos nosotros? ¿De la palabra o de los sentidos? ¿De qué vivimos? Jonás se metió en la película de vivir de acuerdo a los sentidos. Y de acuerdo a los sentidos, a nosotros nos han dicho cómo es la cosa. Lo que le guste, lo que quiera. Pues sencillo. Por eso la palabra, David dijo, el hacer tu ley me hace y la voluntad de Dios es Buena. Segundo lugar, Agradable. segundo lugar, ¿qué? Agradable. Nos vamos en agradar. A algunos les parece la voluntad de Dios aburrida. A algunos les parece la voluntad de Dios aburrida. Por eso Pablo dijo, es agradable. Y el diablo nos dice, aburrida. La música cristiana le hace falta un tamborcito. ¿Para qué? Eso de guitarrita, 4 guitarreros ahí no tiene futuro. Le hace falta el... Ese hermano, ese estuvo el espíritu. Una ensalada. Mi esposa me sirve una ensalada y yo le pregunto, ¿y no hay más? Dice, no hay más. Si quieres te echo un pernilito que hay por ahí. Yo le digo, ahora sí. Ahora sí se arregló esto. El pernilito le trajo la alegría a la ensalada que le hacía falta. La voluntad de Dios es que Buena. ¿es que? ¿Usted cree en eso? Que la voluntad de Dios es buena. ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? Agradable. Y finalmente, ¿qué es qué? ¿Qué es perfecto? No, bueno, Dios es perfecto, me gusta. ¿Qué quiere decir perfecto? Completo, que no le falta nada. ¿Que no le falta qué? Este año de 2017 me deja un versículo a mí hermoso, Isaías 45, 22. Pueden buscarlo en la Biblia, en Samson, donde quieran. Isaías 45, 22. ¿Qué dice Isaías 45, 22? ¿Cómo? Mirad a mí. ¿Mirad a quién? Dice el Señor. Mirad a quién. Y sed salvos. ¿Y qué más? Todos los términos de la tierra. ¿Y qué más? ¿Cómo termina? Porque yo soy Dios y no Porque yo soy Dios. ¿Y qué más? No hay más. ¿Y qué más? Nada más. Díganlo. ¿Y qué más? No hay más. ¿No más? ¿Y qué? ¿No más? ¿No más? Oigan, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Por qué el Señor dice no más?
¿Por qué el Señor le dice, no más? Porque Él sabe que el diablo nos tienta a nosotros con el más. ¿Con el qué? ¿Con qué nos tienta el diablo? ¿Aún hay más? Con más. ¿Con qué tentó Satanás a Eva? Uy, el Señor le dijo, mire Eva, aquí la coloco en el jardín. De todos los árboles, de todas las plantas pueden comer, menos de uno. ¿Qué le dijo Satanás? No, Satanás le dijo, sí, pero hay algo más. A ver, ¿qué es más? Que si usted come de ese árbol, será como Dios. Dijo, wow, yo no había pensado en eso. Y Satanás nos lleva por la vida pensando en qué. Díganme una cosa. ¿Quién quiere tener más? No levantes la mano, tranquilo, no necesito. ¿Quiénes quieren tener menos? Yo nunca he escuchado a nadie que pasa aquí, hermanos, tengo 2 carros, 3 casas, órale al Señor para tener menos. Cuando usted vende una casa, ¿qué piensa cuando vende la casa? En venderla para comprarse otra más. Más lo que sea. Y el Señor nos dijo, no más. ¿No qué? Y Satanás nos dice, falta un poquito. Una cosita. Y la voluntad de Dios es perfecta, no necesita más. ¿No necesita qué? Entonces la hermana Juárez dice, nosotros deberíamos vivir de los alimentos que Dios creó. Y nos menciona la fruta, las verduras, los cereales, las leguminosas, los frutos secos. Son los alimentos escogidos para nosotros por el Creador. ¿Y ustedes qué dicen? Un momentico, ¿y la proteína? ¿Y la proteína? ¿Dónde viene la proteína? Hermano, falta algo más. El chillido, lo que chilla. Falta algo más. Y entonces nos acordamos, yo tenía un vecino que no comía carne y usted mira cómo quedó. Y tenía otro que comía más y usted lo viera como... El que no comió más, se murió. Y el que le pegó al más, está lo más de bien. ¿Qué hacemos? Estamos listos para decirle esta mañana al Señor, tu palabra y no más. Amén. Hermanos, tu palabra y no más. Cuando nos reunimos esta noche, yo conozco tantos adventistas que despiden el año a las 4:30 y a las 12 de la noche vuelven y lo despiden 2 veces, para que quede bien despedido. Desde las 4:30 lo están empujando hasta las 12. Y lo despedimos con los hermanos en la iglesia y después lo despedimos con la familia y terminamos a medianoche. Yo no olvido el año viejo porque hace falta algo más, algo más. Algo más. Hermanos, nos hace falta tomar agüita y algo qué. Para despedir el año, algo más. ¿Qué más? Juguito. Bueno, sí, juguito, pero algo más. De esa que viene en botella.
que no tiene alcohol, pero es la imagen de la bestia. No es la bestia, pero es la imagen de la bestia. Cuando uno se lo toma, uy, eso es tan bueno que le parece a uno como que estuviera tomando del otro. Y el Señor dice, y no más. ¿Y no qué? Agua y no. Y usted dice, no, le hace falta algo más. ¿Qué le hace falta? La iglesia adventista, ¿cómo es? Aburrida, le hace falta algo más. Por eso las iglesias hoy, otras iglesias, no quiero decir a quiénes, crecen porque el salmista David dice con salterio, y ellos han dicho con salterio, saltando. Dice con salterio, ellos dijeron con salterio. Nada más ponerle la tilde en otro, ¡ay, salterio! Y suena la música y vamos al salterio. Hermanos, el Señor va a venir pronto con un pueblo que haya encontrado en la voluntad de Dios algo bueno, algo agradable y algo perfecto para su vida. Y todo el que lo haga volverá a tener el carácter de Dios. Porque Jesús es bueno. Jesús es agradable. Tan agradable que llegó a ser llamado el deseado de toda la gente. Y perfecto. Al punto que dijo, sed perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Jesús fue perfecto. ¿Usted quiere tener el carácter del Señor? Solamente hay una forma, haciendo su voluntad. Y el que haga su voluntad entrará en lo bueno, en lo agradable y en lo perfecto ante Dios. Dios, ¿a quién vendrá a buscar? ¿A quién? Dios vendrá a buscar gente buena en la justicia de Dios. ¿Gente qué? No en la justicia de los hombres. Porque nosotros lo más injusto que tenemos es nuestra justicia. Y si no, pregúntenle a Pilatos. El acto de justicia de Pilatos fue el acto más injusto de toda la historia. ¿O no es así? Lo más injusto que tenemos es la justicia humana. Dios va a venir a buscar un pueblo que sea agradable a la presencia de Dios. Y Dios va a venir a buscar un pueblo perfecto. Hombres y mujeres perfectas ante la perfección de Dios. Es decir, que hagan su voluntad. José, ¿qué va a ser este año que empieza? ¿Su voluntad o la voluntad de Dios? Conteste. Se contesta como el hijo mayor mío. Me dice lo que quiero escuchar y se ríe. Ok. Y segunda pregunta. ¿Va a ser la voluntad de Dios a la manera de Jonás? ¿O lo va a hacer a la manera de Jesús? ¿Cómo la hizo Jesús? El Evangelio según San Juan registra en 3 capítulos seguidos lo que fue la experiencia de Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Juan 4. ¿Qué dice Juan 4:34? Mi comida es que haga la voluntad de Dios. Mi comida, ¿mi qué, hermanos? ¿Por qué Jesús dijo mi comida? Porque Jesús sabe que nosotros vivimos pensando en comida. Mi comida
¿Cuál es la comida de Jesús? Es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa es su comida. En el capítulo 5, el versículo 30, Jesús vuelve a decir lo siguiente: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mí, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Pero Jesús no buscó la voluntad de su Padre como Jonás. Jesús recibió una orden, la cruz. Y Jesús no dijo, pues Señor, imagínese, yo voy a salir, voy a ir a la cruz a morir, pero me encontré en el camino con los discípulos. Yo no los estaba buscando, fue que me los encontré. Ellos me dijeron que no murieran. Y yo dije, tan raro, yo me estaba preguntando eso. ¿Cómo sabían que yo iba a morir? Y empiezo a armar mi película. Y el capítulo siguiente, San Juan capítulo 6, versículo 38, ¿qué dice? Hermanos, hemos leído Juan 4, Juan 5 y ahora Juan 6. Juan 6, 38, ¿qué dice? Porque he descendido del cielo. He descendido del cielo. No para hacer mi voluntad. No para hacer mi ¿qué? Voluntad. Sino La voluntad del que me envió. ¿para qué usted ha descendido a los Estados Unidos? No digamos que al cielo. ¿Para qué usted ha descendido? ¿Para hacer su voluntad o la voluntad de su Padre que está en los cielos? Jesús vino a esta tierra y Jesús era perfecto, era el Hijo de Dios y no hizo su voluntad, sino la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Pero cómo la hizo? ¿Como Jonás? La hizo conforme a la palabra de Dios. Por eso Jesús siempre dijo, escrito está. ¿Qué respondía Jesús? ¿Cómo? ¿Qué respondía Jesús? Escrito está. Jesús no dijo, no siento. ¿Por qué usted no ora? Ay, hermano, si supieran, no siento ganas, a veces no siento, es que no siento. Ore aunque no sienta, y un día va a sentir con la gracia de Dios, porque esa es la promesa del Señor. Vas a sentirlo algún día. Nosotros no sentimos la palabra de Dios, pero si la obedecemos por fe, la llegaremos a sentir e inundará nuestra vida para siempre. Amén. Termino con este versículo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Lo tenemos? ¿Qué dice Pablo? Pero temo ¡Temo! ¿Qué tenía Pablo? que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oiga, Pablo, ¿qué le preocupaba? Gracias, hermano Lemos. ¿Qué le preocupaba a Pablo? ¿Qué le preocupaba a Pablo? Hermano Tomás. A nosotros nos preocupa perdernos en el freeway. Extraviarnos en el freeway. Por eso llevamos el GPS. Está bien. Pues hermanos, este es nuestro GPS
para llevarnos de regreso a la Canaán celestial. No importa lo que usted sienta, mi sentir es basura si no está de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no siento ganas de saludarlo, pero ¿qué me dice la palabra del Señor? Es que ustedes no saben lo que Él ha dicho de mí. Realmente Él es un enemigo para mí. La palabra dice, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo dice? ¿Y usted qué responde? Yo no siento, Señor, yo no siento. ¿Qué sienta? Hermanos, este año que termina me deja hasta ahora los primeros momentos placenteros de haber obedecido la palabra de Dios en este sentido. ¿Está listo usted para hacer lo que hizo Jesús? Recibir al traidor. ¿Recibir a quién? Al que lo vendió a usted. Y que le dé un beso. Y usted no quitarle la medilla, sino decirle de todo corazón. ¿Qué le dijo Jesús a Judas? ¿Qué le dijo, hermano Tomás? Amigo. ¿Qué le dijo? Amigo. ¿Qué le dijo Jesús a Judas? A la que le quitó el esposo, está dispuesto a perdonarle y decirle amigo. O usted está en las que dicen, no la puedo ver en pintura ni que se me aparezca por el nombre. Hasta la lechona. El Señor quiere establecer una iglesia donde Él reine por los siglos de los siglos. Y el reinado de Dios es de amor. ¿El reinado de Dios es de qué, hermanos? Y Jesús, al que lo traicionó, al que lo vendió, al que lo vendió, ¿usted qué le hubiera dicho? Yo creo que hasta el beso me lo dejó dar. Me lo hubiera dicho hipócrita. Lo menos que se me ocurre, hipócrita. Falso. Jesús que le dijo, y se lo dijo sinceramente y con amor, le dijo, amigo. ¿Cómo el que le dijo Jesús? La voluntad de Dios es que os améis los unos a los otros. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué lo piensan tanto? La palabra de Dios. Y ante la palabra de Dios, yo solo debo obedecer. ¿Solo debo qué? Pero el diablo, ¿qué dice? Sienta primero. ¿Qué dice el diablo? No obedezca sin sentir, porque eso es hipocresía. El Señor dice, obedezca aunque no lo sienta, y muy pronto lo llegará a sentir de todo corazón. Está ante nosotros un año nuevo, y mi anhelo es que vivamos de la palabra y no de nuestros sentimientos. Por lo menos ese es el anhelo de mi corazón para mí y para mi familia. ¿Vivir de qué, hermanos? ¿Vivir de qué? Entonces, ¿qué tengo que preguntarme yo todos los días? ¿Qué tengo que preguntar? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice?
Señor dice, yo hago. Ese es el gran desafío para nosotros. Pero no lo siento. ¿No lo qué? Pablo dijo, temo que vuestros sentidos, nosotros sentimos con los sentidos, sean extraviados. ¿Sean qué? Yo quiero vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si el Señor dice, perdone, ¿qué? Entonces, ¿qué oro? Señor, ayúdame a sentirlo. O ayúdame, Señor, a que tu palabra sea un hecho en mi vida. A ver, ayúdame un poquito que se me ha olvidado. ¿Cuáles son los libros del Nuevo Testamento? Dígamelo. Mateo, ¿qué? Repítanlo. Mateo, Marco, Lucas, Juan. ¿Y cómo llama el otro? ¿Cómo llama? Hechos. No dice cuentos. Cuentos de los apóstoles. Dice hechos de los apóstoles. No dice propósitos de los apóstoles. Dice, ¿cómo llama el libro? Hechos. Porque para el Señor obedecer es hacer. Punto. Dios dice, yo hago. Y hermanos, el gran desafío nuestro. Voy a hacerles una pregunta antes de terminar. ¿Usted qué siente en este momento? Que yo debo terminar ya. ¿Qué siente usted? Dígame, ¿qué siente? Usted dice, ya lo entendí, ya. Porque siento una cosa aquí, es que ni para qué le cuento una agonía. Casi usted siente que lo están levantando de la silla, ya, suficiente. Yo siento. Como me dijo el hermano Wilfredo esta mañana, empiece tempranito para que acabe tempranito. Porque a las 12:30 yo siento que me agarran de la corbata y me llevan. Venimos a adorar al Señor en el día del Señor, con el sentimiento o con la palabra. A menos la palabra dice con ayuno y oración. A usted dice tampoco, exageré. ¿De qué sentí? Dígame realmente, antes de terminar, ¿qué está sintiendo en este momento? Hoy, yo creo que usted está sintiendo las ganas de irse ya para su casita, quitarse la corbata y decir, cumplir. Ya cumplí. Ahora comamos y bebamos, que mañana no es otro año. No, digamos que moriremos. Y hoy es el día santo del Señor. Fui a una iglesia a predicar hace poquito. Nunca había ido y salieron los ancianos todos a saludar. Mucho gusto, mucho gusto. Yo los veía inquietos, querían decirme algo. Hasta que uno fue valiente y me dijo, ¿usted hasta qué horas predica? Y yo le dije, ¿hasta qué horas quiere que predique? Me dijo, no, usted predique todo el día, nosotros vamos a las 12. Entonces salí con ellos a la plataforma y miren lo interesante. Y le pregunté al hermano que estaba sentado conmigo, le dije, hermano, faltan 20 para las 12, hoy es sábado, ¿hasta qué horas puedo predicar? Ya le dije, a las 12. Y el domingo,
Dijo, no, el domingo si no hay afán. El domingo puede predicar hasta 1 hora. ¿Y el miércoles? Porque iba a ser una semana. Me dijo, no, el miércoles también 1 hora. Entonces yo pensaba, y hoy que es el día del Señor, es que tenemos afán. Hoy sábado. Hemos venido a adorar a Dios en nuestra voluntad o en la voluntad de Dios. ¿En cuál voluntad? Entonces sigamos. Yo sé lo que ustedes sigamos, pero yo me voy. Hermanos, nos urge ser llenos de la presencia de Dios. Nos urge ser llenos de la voluntad de Dios y vaciados de nuestros sentidos. Y que lo único que yo sienta sea lo que el Señor ponga, como dice, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga. Que el Señor nos dé la victoria. Que el Señor nos permita encontrarnos en el reino de los cielos.